se va a terminar, qué tenemos que cambiar de esta sociedad enferma para que por fin demos un paso al costado de todas estas cosas que suceden. Quien en Santa Fe trabaja mucho por la defensa de los derechos de las mujeres es Adriana Molina, que por eso le hemos convocado en esta tarde. ¿Cómo te va, Adriana? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Cuando te enteraste de la noticia y que es una más, ¿qué te vino a la mente? Bueno, la verdad que fue muy angustiante, ¿no? Un poco vos lo comentabas. Justo la semana pasada tuvimos las sesiones de consejo y el día viernes fue la sesión, al mediodía hicimos una manifestación, todas las bancas, porque la verdad que son temas además que no tienen ningún tipo de identidad partidaria, ni política, ni mucho menos. Pusimos la foto de Micaela y yo leí parte de un documento que habían hecho las amigas, la familia de ella, que empezaba diciendo: mírala bien, es Micaela García, tiene 21 años, mide 1,63 m, puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu amiga, buscala, mírala bien, hace circular esta foto, no te quedes inmovilizado. Y seguía, era bastante larga, y bueno, después de lo que sucedió, yo volví a decir: mírala bien para no olvidarnos, sobre todo, ¿no? Porque esto que de algún modo nos planteamos todos es con tanta fuerza de lo de justicia para Micaela, porque, digamos, todas las muertes son tremendas, y más cuando son muertes violentas, y más cuando además suponemos, porque tenemos empatía, porque lo sentimos, que tiene que haber sufrido mucho, aparte una chica jovencita, militante, justamente comprometida con Ni Una Menos, pero además porque en el fondo, y creo que es lo que más nos conmueve, es que decimos: pero esto se podría haber evitado, esto se podría haber evitado. Muchas manifestaciones en las redes sociales apuntaban derecho al juez que lo dejó en libertad al asesino, ¿no? Sí, yo debo haber sido una de ellas. La verdad que por eso esto de haberse evitado, porque por supuesto que acá el principal responsable es el asesino, es el violador, es el psicópata, un violador serial, porque además tiene 2 condenas. Pero suelto. Pero suelto, y además con condena, porque en muchos casos a veces uno dice: bueno, estaba libre, pero nunca se lo había podido condenar, no había pruebas. Acá hubo condena. La primera cuestión que uno debería preguntarse es si en estos casos puede haber, como hubo un juicio abreviado, porque acá hubo un juicio abreviado. Él tenía 2 condenas por violación, por robo, por violencia, y tuvo muy pocos años de condena. Y además de eso, el juez, sin tener en cuenta los informes, pero fundamentalmente sin tener en cuenta los informes que le decían que este asesino no se había reinsertado en ninguno de los tratamientos que se le ofrecían. Y aún con estas circunstancias entendió que era mejor la libertad condicional. Bueno, supongamos que le dio la libertad condicional. Lo mínimo debería haber sido algún tipo de vigilancia. Quedamos totalmente desconcertados, Adriana, con todo. Cada familia en su casa, poniéndose en el lugar de esa otra familia García, enojándose con la justicia argentina una vez más, y parece que se repiten y se repiten y se repiten todas las historias. Sí, porque además, y esto también es tremendo, sabemos que no es el primer caso. No hace mucho tiempo hubo en Misiones, hubo varios casos similares, y ahí realmente creo que el foco está bien puesto socialmente, que es en la justicia, en este caso.
Gustavo. Sí, Adriana, hoy a la tarde en el Consejo va a haber un panel hablando sobre, me tuve que anotar, sobre políticas públicas de género. ¿Qué punto de contacto va a tener esto con esta triste realidad que padecemos y que nunca tenemos el caso bisagra? Porque de siempre hablamos, Micaela es el caso bisagra, y sin embargo en 2 meses lamentablemente va a haber otro. Es verdad. Sí, es verdad. Bueno, esto es un ciclo de conferencias que se viene haciendo, la de hoy es la tercera. Se está haciendo todos los martes a las 5 de la tarde con entrada libre y gratuita, y en el primero hablamos de los medios de comunicación y las políticas de género, es decir, cómo se ve a las mujeres, cómo se las ve desde los medios de comunicación, cómo hay que abordar determinado tipo de noticias. ¿Cómo los abordan los medios de comunicación desde el punto de vista de ustedes que son legisladores o concejales? ¿Hay un buen tratamiento? Sí, bueno, el panel fueron periodistas, en realidad estuvo Victoria Rodríguez del Diario 1 y estuvo Mariana Steckler, que está en LT9, en Radio Nacional, y la verdad que se ha avanzado, ¿no? Esto lo digo más como, además de concejala, bueno, ustedes saben que estoy en la Facultad de Derecho y que venimos trabajando hace bastante el tema, y se ha avanzado en los medios en relación al tratamiento de los temas. Más allá de que se ha avanzado, pero bueno, sigue habiendo determinadas situaciones difíciles por ahí de plantear, que tienen sobre todo que ver muchas veces con el morbo de determinado tipo de noticias. ¿Se hace un show a veces? En algunos casos, sí. Pero se ha avanzado, al menos ya no hablamos de crimen pasional. Claro. ¿No? Sí. Pensemos que hasta hace no muchos años atrás... Sí. Había una muerte de una mujer y se decía la mató por amor, crimen pasional. Bueno, esto ya no. Hemos aprendido, porque en definitiva, bueno, por eso creo que son como que es realmente cuando uno dice estos temas que son tan complejos, porque yo no tengo ninguna duda que el primer punto es la educación y el cambio cultural y el cambio de educación. Hay una especialista que se llama Eva Giberti, que por ahí la han escuchado, una mujer mayor en edad, pero la verdad muy de avanzada, y justo leí estos días y ella decía no confundirse que el 90% de los violadores no son enfermos, son abusadores de poder. Su placer está en el abusar del poder de alguien vulnerable. Y si uno mira y le presta atención al caso de este asesino, fíjense que es un asesino realmente serial, un violador serial, porque además buscó siempre el mismo tipo, ¿no? Es decir, chicas jovencitas, el mismo patrón de víctimas, el mismo patrón de víctimas, chicas jovencitas, solas, desprotegidas, es decir, abusando de ese poder. Eva Giberti dice, puede haber algunos que sean enfermos, puede haber ahora, lo menos. El 90%... ¿Pero no son enfermedades psiquiátricas, Adriana? No, el 90%, hoy sale en el Litoral, si no me equivoco, un artículo del presidente de la Asociación de Psiquiatras de Santa Fe, el doctor Domínguez, y ahí lo plantea, son psicópatas, son imputables, claro, saben muy bien lo que están haciendo, en general lo que sí, no tienen culpa, por eso nosotros, digamos, la mayoría de la sociedad que siente culpa, que es empático, dice, no, este tipo es un enfermo, porque para nuestra cabeza nos resulta difícil entender cómo puede ser que esta persona actúe de ese modo. Nosotros nos hemos manifestado muchas veces, porque esto que vos decías es así. Yo recuerdo que el año pasado, creo que fue el año pasado, ahora me entró la duda, la primera marcha de Ni Una Menos, que fue tan masiva, tan movilizante, y todos sentimos que fue el caso bisagra. Todos dijimos, este es el caso bisagra. Nunca hubo tanta movilización, nunca hubo tanto compromiso de los medios, de las familias. Bueno, esto que uno ve también en el caso de Micaela, pero parecería que no, parecería que nos cuesta y nos falta todavía para poder decir, bueno, este es el caso bisagra. Andrés. Adriana, vos desde adentro que estás en contacto con todos estos casos, porque desgraciadamente es uno más, y hay muchas Micaelas que no están resueltos y hay muchos psicópatas sueltos. Vos como sociedad, pero involucrada en el tema,
¿te parece que fue realmente, en el caso de la justicia, una irresponsabilidad o haber tomado con liviandad de estudiar el caso como correspondía? Yo creo que son las dos cosas. Bien. Es decir, se tomó sin los recaudos suficientes y necesarios, porque está ajustado a derecho, no es que hizo algo que no podía hacerse, pero el derecho, la ley se interpreta de diferentes modos. ¿Eso no es un error? No, se puede interpretar de diferentes modos porque se ve cada algunos caso. dicen que cambiando el verbo, Adriana, se resolverían algunas cosas. Que en lugar de decir podrá, dijera deberá. Sí, igual yo creo que también hay que tomar eso con pinzas porque no siempre los informes del servicio penitenciario son lo mejor. Sí, no siempre, no todos los informes de todos los servicios penitenciarios, y uno supone que el juez tiene el conocimiento, la formación suficiente para entender lo que se dice la sana crítica del juez. Cuando uno dice la sana crítica del juez, que es, bueno, en este caso en particular voy a mirar y voy a tomar la decisión en base a lo que estoy viendo. Ahora, con un informe del servicio penitenciario que me dice, miren que este muchacho tiene buena conducta porque no se peleó con el resto de los internos. Ahora, los tratamientos que se le ofrecieron vinculados a la cuestión psicológica, psiquiatra, no fue a ninguno. A ver, yo he tomado posición, o sea, con este tema, con este y un montón de temas para atrás, ¿no? Tengo mi posición tomada de que por allí hasta es una cuestión política también esta, ¿sí? En la cual tienen mucho que ver los diputados, los senadores nacionales. Por otro lado, me encuentro con abogados y me dicen, mirá, las leyes están, pero el tema es que hay que hacerlas cumplir. O sea, ¿cuál es la distancia que tenemos entre los jueces y la realidad que tenemos y hacer cumplir las leyes? Bueno, en algunos casos, como en esta, grande, ¿no? Porque en este caso, lo que a mí me parece es, primero esto, ¿no? Que no se toman, este caso como tantos otros. Sí. Yo trataba de recordar en estos días, y hay varios muy tan difíciles y tan duros como este, con muertes también, ¿no? Creo que no se toman con la rigurosidad que deben tomarse y también con la sensibilidad que deben tomarse, con ambas cuestiones. También nos enteramos en estos días, creo todos, que por ejemplo el registro de datos genéticos de violadores, que es ley hace 4 años, recién ahora se está comenzando a reglamentar. Es decir, esto también sucede, es decir, uno se enoja con muchos a veces, ¿no? Porque hay una mezcla y yo coincido que esto es una definición política. Nosotros muchas veces en el movimiento de mujeres usamos una frase que se dice: lo personal es político. Esto es eso, que no es partidario, ¿no? Es político, en el sentido de tomar un compromiso con determinado tipo de temas, de entender que lo de Micaela, como pueden ser tantos otros casos que no tienen esta gravedad, porque esto tiene una gravedad que es como que nos escandaliza, ¿no? Sí, pero pensamos que lo de Ángeles Rawson fue la bisagra. Bueno, ese por ejemplo no parecía, no fue bisagra, o Chara. El caso también de Chara, sí, también, que fue en nuestra provincia, y fue el que llevó justamente al Ni Una Menos, y todos dijimos, acá está. No. Yo de todos modos, primero porque soy abogada, pero además sobre todo porque creo en la gente, soy optimista, aunque parezca una contradicción, en el sentido de que, ojalá sea el caso bisagra, o al menos sirva para que, ahora creo que está muy puesta la lupa en la justicia. Bueno, acá en Santa Fe pasó. Ustedes no se olviden que en enero, entre diciembre y enero, el cuádruple femicidio vinculado llevó a la denuncia de un fiscal de la ciudad de Santa Fe, de quien actuó en ese caso en concreto, ¿no? ¿Se acuerdan que fue el que mató al papá de la chica, a la mamá de la chica, a la pareja? Bueno, ahí hubo una denuncia, hay un fiscal que está denunciado. Yo les diría, miren qué pasó de ese momento hasta ahora y van a ver cómo cambió la actitud del Ministerio Público Fiscal
de la ciudad de Santa Fe. Lo que pasa es que por ahí no tenemos referencia nosotros de todo lo que está pasando en ese ambiente, porque no tiene difusión tampoco. Cambió para bien. Cambió para bien. Ahora, se murieron 4 en un día, hubo que denunciar a un fiscal, decirle, mire, usted no actuó como correspondía, más allá del fiscal en sí mismo, porque quizás a la mayoría hubiese actuado del mismo modo. Ojalá, y esto lo traemos, Adriana, al tema porque nos sentimos muy dolidos por esto. Sabemos que nos puede pasar a cualquiera, porque si los jueces y los fiscales siguen dejando a esta gente suelta, evidentemente nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, gracias por traer la reflexión y el tema aquí, que era importante que lo charlemos, porque en casa también hay opiniones y seguramente una charla. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, porque además lo primero es hablar de esto justamente en la casa de cada uno de nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Adriana Molina con nosotros y ahora Gustavo Fernández.